Yo llegué a estos tipos de trastornos para querer pertenecer, para querer estar dentro de un lugar a donde yo quería estar y por mi condición no podía. Muchas veces me negaron por lo mismo, porque me lo comentaron así tal cual. No, no puedes entrar porque estás muy obesa. Te lo juro, se me eriza la piel porque, por supuesto, antes yo no hablaba de eso, ¿no? Porque decía, ¿cómo estudiando nutrición, cómo siendo nutrióloga? Y puedo aceptar hoy, y orgullosamente lo acepto porque es como, yo digo orgullosa, no porque tengas el trastorno, sino porque es una manera de ponerle nombre y apellido a lo que tienes, ¿no? Y poderle dar una solución tal vez, pero hay un sinfín de cosas que hay detrás de un trastorno. Detrás de un trastorno lo primero que viene es tal vez cierto trauma, ¿no? Un trauma me refiero a lo mejor alguna vivencia, a lo mejor algún abuso, a lo mejor simplemente queremos que nos hagan caso, ¿no? Pero el trastorno ya está, el trastorno ya se quedó y está dormido en algún momento y de repente se despierta y entonces me siento como que ya comí de más, como que me hace falta 1 hora más de ejercicio, dos, como que esta compulsión y esta obsesión por contar calorías y ver que sí, que no y ahora que dejo de comer, total que eso me llevó incluso hasta casi perder la muerte, que diga perder la vida, no tanto por haber dejado de comer, sino por complicaciones médicas, donde también estaba demasiado deprimida y dije en una de mis cirugías, qué fregón sería ya no despertar. Y la vida me mandó a despertar, pero no solo a despertar con una peritonitis, sino con una colostomía, ¿no? Hice del baño por la panza 6 meses y después de eso dije, ¿qué tan importante es la parte emocional, ¿no? Incluso para desarrollar algún trastorno. Ya una vez que tienes como el criterio, ya sabes que tienes como una enfermedad psiquiátrica, tal vez porque está diagnosticado y dices, chin, ¿y cómo se come esto, no? O sea, si tú piensas que puedes salir sola del problema o solo del trastorno, yo creo que hay que pensarlo un poquito más porque siempre es necesario un equipo multidisciplinario acompañado de una terapia, sí o sí, para saber qué está pasando, o sea, en qué etapa emocional empezó tu trastorno. Y creo que efectivamente, bueno, son trastornos a los cuales son muy vulnerables niños, niñas, sobre todo adolescentes. Y tiene una razón de ser, ¿no? Que es el momento en que se está construyendo un sentido de identidad. Y en ese aspecto yo diría que este tipo de trastornos son trastornos en buena medida relacionales, o sea, cómo me relaciono conmigo misma, con mi cuerpo, cómo me relaciono, cómo me encuentro una identidad que me haga ser aceptada, como decía, ser parte de, tener un sentido de pertenencia, un sentido de aceptación, un reconocimiento, una validación. Y en ese aspecto la comida, como bien dices al principio, Zaira, pues juega un papel muy importante en la relación que tengamos con ella, no porque digamos el peso o algo así, sino porque todo lo que representa en la construcción de nuestro propio aspecto físico, ¿no? Y nuestro sentido, ese sentido de aceptación, de ser parte de. Y estamos en un contexto social, sociocultural, en donde pues todos los temas en donde se exalta mucho la belleza física, donde se tiende más a evaluar la imagen, la proyección, en donde se han desarrollado situaciones que limitan la capacidad de expresar empatía, de reconocimiento, de conexión afectiva. Y también hay un factor que, aunque es fascinante que podamos estar aquí gracias a estas maravillosas tecnologías, pero la prevalencia de las relaciones o de la presencia o de los contactos a través de las redes, donde se proyectan tanto esas imágenes de vidas y cuerpos perfectos, vidas maravillosas, actividades, todo bastante, muy, idealizado en muy buena medida, también han contribuido mucho a acentuar esos sentimientos de vacío, de malestar existencial, de no suficiencia, de no estar bien, de no tener un sentido de aceptación o querer estar imitando algo que acaba por representar una posibilidad de ser parte de, sin que en realidad se estén tratando los problemas de fondo que tienen mucho que ver con esos vacíos emocionales y esos problemas relacionales y de apego que se llegan a desarrollar, Sai.
que hay esta dificultad, ¿no? Como para establecer vínculos significativos con quien da significado a tu vida. Entonces, actitudes como que los papás, las mamás, sobre todo con las mujeres, que le critiquen la apariencia física, que te midan por esa vara, no por lo que haces, sino por cómo te ves, no, no por lo que expresas y sientes, sino por esa imagen que das, es muy propio de personalidades narcisistas como papás, en donde los hijos, las hijas se ven como una extensión de esa imagen propia. Entonces, todo lo que las haga quedar mal es rechazado, es cuestionado y empieza a generar en los hijos, especialmente en las hijas, ese sentido de aceptación. Marco el tema de las hijas porque es más frecuente estadísticamente, pero es un problema que también afecta a los hombres. Y según lo que estaba leyendo, está creciendo mucho, porque también muchas veces en la búsqueda de cuerpos así musculosos, fortachones, desarrollan una relación muy insana con los alimentos y estar siempre a dieta, siempre comiendo suplementos, proteínas, o sea, el estar pensando en cómo voy a alimentarme o a no alimentarme, o a lo menos posible lo que sea para tener tal o cual imagen, pues ese es un trastorno de la alimentación y de la relación con la alimentación. Claro, la obesidad y sobrepeso no deja de ser, aparte de la cuestión médica que sabemos que es la acumulación de tejido adiposo, bla, 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 hay una parte ontológica que es protección. Entonces, ¿de qué te estás protegiendo? ¿No? Al final tenemos veneno puro al alcance de todos. Es como las personas que son adictas al alcohol y a la cocaína o a cualquier droga que está más complicado buscarlo, pero o sea, la comida la tenemos a la orden del día. Y no solo un trastorno es dejar de comer. Háblame de los atracones. Háblame de la compulsión por bajar de peso. O sea, en cuanto a ejercicio, los laxantes. Y laxantes me refiero, va desde pastillitas hasta cualquier tipo de cosas. Hay gente que realmente se ocasiona, y yo soy una de esas, que se ocasionó un daño, ¿no? Hasta con cirugía y demás. Y todo, o sea, en este tiempo que estuvo, en estas semanas que estuvieron un poco complicadas para mí, decía, ¿qué sentido tiene? ¿No? Y te das cuenta que una depresión te lleva a muchas cosas, ¿no? Y también es muy, o sea, tú que has pasado por ese trastorno, es muy importante cómo le hablas a la gente, porque tú no sabes si ese comentario lo vas a dañar y no se vale. Sí. ¿Qué pasa con nosotros, seres humanos? Somos los únicos que comemos por algo más que no sea hambre, que vemos en la comida formas de compensar. La comida tiene una dimensión cultural y psíquica muy profunda, muy importante, ¿no? Porque construye relaciones, construye hábitos, construye sentidos de identidad, o sea, todo lo que es el aspecto cultural, pero también vínculos. Y por eso, digamos, esta parte de la familia es tan importante, porque ahí es donde también se van construyendo esos hábitos y esa forma de relacionarse, no solo con la comida, sino con mi propio cuerpo, como decías, ¿no? Si en un momento dado lo que se vive en el día a día del ambiente familiar son comentarios de estos tipos de acoso, de bullying, ¿no? De que hay la gorda, el panzón, la marrana, o sea, este tipo de mensaje tan frecuente en las familias mexicanas, entiendo que es algo no nada más de nosotros, pero bueno, nosotros aquí lo hablamos, entonces va generando esta parte se va desarrollando un rechazo contra el propio cuerpo, ¿no? Contra el propio. Eso es ahí es donde, ahí en esos contextos familiares, cómo somos tocados, cómo somos mirados, cómo somos acogidos de alguna manera, cómo se va generando ese reconocimiento de nuestra presencia y también cómo la damos nosotros. Ahí es como se va aceptando esa parte corporal y no es extraño en los estudios que se han hecho en relación a la prevalencia del trauma, es el trauma, el acoso psicológico es increíblemente alto en el caso de México específicamente, ¿no? Y mucho tiene que ver con este cuestionamiento a los aspectos físicos. Somos muy discriminadores en muchos sentidos, ¿no? Y muy ofensivos, muy humillantes en las propias familias. O sea, eso es algo muy terrible. Entonces comentaba en un principio de que esta parte de que es un aspecto relacional, porque es así como me relaciono con los alimentos y resulta que en los alimentos
en su rechazo o en su exceso, pues voy encontrando alivio a la ansiedad, voy encontrando también voy encontrando esas cosas que aprendí, porque ahí también pues muchas veces se desarrollan hábitos como querer compensar el reconocimiento con el dulce, con la comida, o sea, asociar a la comida con el reconocimiento. Ay, qué bien que lo hiciste y te doy tu Tu premio, pastelito, te doy tu chocolate claro. con premios, exactamente, premios y castigos, ¿no? Entonces imagínate lo que significa para un bebé, se pueden imaginar un bebé que lo dejen llorando de hambre, o sea, no tiene el desarrollo cerebral para entender lo que está pasando, pero se está generando una representación del mundo donde allá afuera no va a haber quien compense mis necesidades vitales, básicas. Entonces yo no sé cómo le voy a hacer para sobrevivir y voy a desarrollar muy probablemente una relación alterada con la alimentación. Cuando haya me voy a atracar porque quién sabe cuándo vuelva a tener. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos del otro lado? Espero que súper bien. El día de hoy de verdad estoy súper honrada. Estoy nerviosa. Créanme que sí. Mis manitas así como de, ay, Dios mío. Estoy con personas que quiero, admiro y respeto muchísimo. La vida me dio la oportunidad de conocerlas en momentos bastante complejos de mi vida y de verdad que me encanta tenerlas en estas pláticas que hace ya tiempo no hacía y de verdad que quiero retomarlas porque creo y pienso que lo importante es que con base a nuestras experiencias podamos apoyar y ayudar a las personas que en algún momento necesitan justamente una palabra de ayuda y de apoyo. ¿Y quién mejor que estas dos mujeronas que tengo aquí? Que es la doctora Alicia Ortiz, que bueno, doctora, es psicoterapeuta, socióloga, comunicóloga, periodista, especialista en trauma y bueno, muchas cosas más que de verdad, muchas gracias doctora, de verdad que por estar por acá. Y Dan Tomás, la doctora, la licenciada, bueno, es que le digo Dan Tomás, doctora, pero bueno, licenciada Dan Tomás. Ella es nutrióloga, mercadóloga, montañista, comunicóloga, conferencista. ¿Qué más? Amiga, tía, hija, vinchuda, todo. Exactamente, y Mujer. bueno, y mujer, y demás. Entonces, la verdad que ha sido, ellas, de verdad que por ahí hemos tenido pláticas con Dan, tuvimos hace poco, bueno, no, fue en abril, que tuvimos una plática con ustedes hace algunos mesecitos en la montaña. Y el día de hoy las traigo, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque vamos a tratar un tema que lo pensé muchísimo, de verdad, lo pensé muchísimo, porque quiero expresar este tema de los trastornos desde una postura de qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de estos trastornos? Porque sabemos de la anorexia, sabemos de la bulimia, sabemos que existe, por ejemplo, del pica, que se me hace como que de verdad que hay poco conocido, decirlo de alguna manera. Está, por ejemplo, también el trastorno evitativo restrictivo, el ingesta en alimentos. Bueno, tantos trastornos que cada día van creciendo. La ortorexia, la La vigorexia. ortorexia, exactamente. Todos estos que de verdad, o sea, me van a decir del otro lado, ay, Sai, pues es que es obvio, existen porque la gente quiere bajar de peso, pero no. Quiero comenzar esta plática comentándoles que desde mi postura y desde mi experiencia, yo llegué a estos tipos de trastornos para querer pertenecer, para querer estar dentro de un lugar a donde yo quería estar y por mi condición no podía. Muchas veces me negaron por lo mismo, porque me lo comentaron así tal cual. No puedes entrar porque estás muy obesa. Yo llegué a pesar 109 kilos, 110 kilos aproximadamente cuando tenía, muy joven, tenía como 12, 13 años. Y ahora, y siempre yo digo, ahora de vieja sé por qué tuve, por qué pasó, qué fue, qué sucedió. Y justo esta plática
es para esto. Y tengo a dos personas que de verdad nos van a ayudar muchísimo a entender qué pasa atrás de estos trastornos. Uf. Ahora sí que, Yo creo que, híjole, yo creo que hasta me pongo chinita, te lo juro, se me eriza la piel, porque por supuesto, antes yo no hablaba de eso, ¿no? Porque decía, ¿cómo estudiando nutrición, cómo siendo nutrióloga, y puedo aceptar hoy, y orgullosamente lo acepto, porque es como, yo digo orgullosa, no porque tengas el trastorno, sino porque es una manera de ponerle nombre y apellido a lo que tienes, ¿no? Y poderle dar una solución tal vez, pero hay un sinfín de cosas que hay atrás de un trastorno. Yo a los 13 años más o menos, decidí por un tema de berrinche, también de mala cosa familiar, ¿no? Tal vez no tenía una buena relación con mi papá, no tenía una buena relación con mi mamá, estaba como muy enojada y sucedió algo que dije, ok, voy a hacer algo que me lastime poco a poco, ni siquiera fue por un tema de sobrepeso, de obesidad que haya tenido, sino fue un tema de rebeldía mía, en donde yo de alguna manera quería castigar a, ¿no? Y dejé de comer. Y así se me hizo el trastorno, luego se me empezó a hacer como esta compulsión, esta obsesión por bajar de peso, pues llegó un momento a lo largo de ese año tal vez que lo que comía pues lo vomitaba y entonces hacía 3, 4 horas de ejercicio y cada vez estaba más delgada y ya era como un modo de vivir que adopté sin tener como mayor preocupación por eso, ¿no? Después no me di cuenta, el cabello, las uñas, como que varias cosas, pero yo quería como esa parte de, pues, castigar a papá y a mamá, ¿no? Que en algún momento, pues, estaba muy enojada con ellos. Entonces, ahí la historia del crecimiento, yo creo que mucho detrás de un trastorno, lo primero que viene es tal vez cierto trauma, ¿no? Un trauma, me refiero a lo mejor alguna vivencia, a lo mejor algún abuso, a lo mejor simplemente queremos que nos hagan caso y ahora con el paso del tiempo, bueno, en primera tengo mamitis y papitis, ¿no? O sea, esa relación con mis papás se sanó de alguna manera y no tiene tanto que se sanó. Y es una relación que he construido nueva, ¿no? Pero el trastorno ya está. El trastorno ya se quedó y está dormido en algún momento y de repente se despierta y entonces me siento como que ya comí de más, como que me hace falta 1 hora más de ejercicio, dos, como que esta compulsión y esta obsesión por contar calorías y ver que sí, que no, y ahora que dejo de comer, total que eso me llevó incluso hasta casi perder la muerte, que diga perder la vida, no tanto por haber dejado de comer, sino por complicaciones médicas, donde también estaba demasiado deprimida y dije en una de mis cirugías, qué fregón sería ya no despertar. Y la vida me mandó a despertar, pero no solo a despertar con una peritonitis, sino con una colostomía, ¿no? Hice del baño por la panza 6 meses y después de eso dije, ¿qué tan importante es la parte emocional, ¿no? Incluso para desarrollar algún trastorno, porque la doctora no me va a dejar mentir, para que tengamos o nos diagnostique un trastorno en la conducta alimentaria es porque cumplimos con varios criterios que están dentro del DSM-5, que bueno, ya una vez que tienes como el criterio, ya sabes que tienes como una enfermedad psiquiátrica, tal vez porque está diagnosticado y dices, chin, ¿y cómo se come esto, no? O sea, si tú piensas que puedes salir sola del problema o solo del trastorno, yo creo que hay que pensarlo un poquito más porque siempre es necesario un equipo multidisciplinario acompañado de una terapia, sí o sí, para saber qué está pasando, o sea, en qué etapa emocional empezó tu trastorno, ¿no? Hacia dónde va dirigido. No solo es una obsesión por bajar de peso, hay más cosas, por ejemplo, esta rebeldía, ¿no? Háganme caso, ¿no? Esta a lo mejor depresión, quererme hacer daño, estas conductas autodestructivas que ya de repente ni siquiera tenemos, lo hacemos en automático, ¿no? Entonces, yo creo que la doctora ahorita nos va a enseñar cosas maravillosas también porque, bueno, tiene toda la experiencia del mundo y, por ejemplo, de los trastornos hablamos así, las que hemos pasado por un trastorno y al final levantamos la mano y decimos, no estamos solas, ¿no? Es más común últimamente de lo que creemos y no es porque esté bien. Al contrario, hay que buscar una comunidad, hay que crear una comunidad de apoyo y decir que no te dé pena, en primer, pues, aceptar que tienes un trastorno, ¿no? Ya cuando lo puedes identificar, levantar la mano y pedir ayuda. de hecho, ahorita que estás comentando eso, el país sacó hace recientemente, fue a mediados de este año, que justamente hablaba sobre los trastornos y menciona que el 9% de la población mundial
tiene este trastorno. O sea, estamos hablando de más de 70 millones de personas que padece algún trastorno en cuestión de la alimentación. Y justo, doctora, usted que está muy relacionada con personas no personas, son con la cuestión del trauma, pero ¿qué pasa acá adentro? ¿Por qué esa obsesión de que sabemos que algo nos está haciendo daño, pero aún así lo seguimos haciendo? ¿Qué pasa? Claro. Mira, yo creo que una cosa, ahorita que las escucho, también se me viene a la mente el haber desarrollado conductas de esa naturaleza. Por ejemplo, de niña, me tomaba, pero así por tarros, laxantes. Por ejemplo, algunos que eran de tamarindo, unos blancos, no sé, pero me los tomaba con esa sensación de querer sacar todo lo que me comía, y un poco el tema del atracón, que es de pronto así ya no poder decir aquí termino. Y creo que efectivamente, bueno, son trastornos a los cuales son muy vulnerables niños, niñas, sobre todo adolescentes. Y tiene una razón de ser, ¿no? Que es el momento en que se está construyendo un sentido de identidad. Y en ese aspecto yo diría que este tipo de trastornos son trastornos en buena medida relacionales, o sea, cómo me relaciono conmigo misma, con mi cuerpo, cómo me relaciono, cómo me encuentro una identidad que me haga ser aceptada, como decía, ser parte de, tener un sentido de pertenencia, un sentido de aceptación, un reconocimiento, una validación. Y en ese aspecto la comida, como bien dices al principio, Zaira, pues juega un papel muy importante en la relación que tengamos con ella, no porque digamos el peso o algo así, sino porque todo lo que representa en la construcción de nuestro propio aspecto físico, ¿no? Y ese sentido de aceptación, de ser parte de, y estamos en un contexto social, sociocultural, en donde pues todos los temas en donde se exalta mucho la belleza física, donde se tiende más a evaluar la imagen, la proyección, en donde se han desarrollado situaciones que limitan la capacidad de expresar empatía, de reconocimiento, de conexión afectiva. Y también hay un factor que, aunque es fascinante que podamos estar aquí gracias a estas maravillosas tecnologías, pero la prevalencia de las relaciones o de la presencia o de los contactos a través de las redes, donde se proyectan tanto esas imágenes de vidas y cuerpos perfectos, vidas maravillosas, actividades, todo bastante muy idealizado en muy buena medida, también han contribuido mucho a acentuar esos sentimientos de vacío, de malestar existencial, de no suficiencia, de no estar bien, de no tener un sentido de aceptación, o querer estar imitando algo que acaba por representar una posibilidad de ser parte de, sin que en realidad se estén tratando los problemas de fondo que tienen mucho que ver con esos vacíos emocionales y esos problemas relacionales y de apego que se llegan a desarrollar, Sai. Y de alguna manera, bueno, esta parte del trauma sí es importante, pero la vería más en relación a problemas del apego, en donde no hay, como nos comenta en su caso Dani, la autora Daniela, que hay esta dificultad, ¿no? Como para establecer vínculos significativos con quien da significado a tu vida. Entonces, actitudes como que los papás, las mamás, sobre todo con las mujeres, que le critiquen la apariencia física, que te midan por esa vara, no por lo que haces, sino por cómo te ves, no por lo que expresas y sientes, sino por esa imagen que das, es muy propio de personalidades narcisistas como papás, en donde los hijos, las hijas se ven como una extensión de esa imagen propia. Entonces, todo lo que las haga quedar mal es rechazado, es cuestionado, y empieza a generar en los hijos, especialmente en las hijas, ese sentido de aceptación. Marco el tema de las hijas porque es más frecuente estadísticamente, pero es un problema que también afecta a los hombres. Y según lo que estaba leyendo, está creciendo mucho,
porque también muchas veces en la búsqueda de cuerpos así musculosos, fortachones, desarrollan una relación muy insana con los alimentos y estar siempre a dieta, siempre comiendo suplementos, proteínas, o sea, el estar pensando en cómo voy a alimentarme o a no alimentarme o a lo menos posible lo que sea para tener tal o cual imagen, pues ese es un trastorno de la alimentación y de la relación con la alimentación. Sai, Daniela. Por El, ejemplo, el, el, adelante, adelante, doctora. que el tema aquí también es bien importante entender que es un círculo vicioso, literal, y es bien complicado si no lo tenemos, cuando ya lo tenemos un poco consciente, ya sabemos de alguna manera cuando viene este golpe como de ansiedad, como de generar esas ganas por comer o esas ganas por dejar de comer, pero viene también, como dice la doctora, en un tema de aceptación, pero en primera perdemos la distorsión, ¿no? Y hay una dismorfia corporal entre nosotros. Entonces, por más que te digan a ti, eso es de cajón y no tiene que ver con tal vez como anorexia, bulimia, pica, además. O sea, al final todo es emocional. Empieza un trastorno por un tema emocional, por ya sea algún abuso, algún trauma, ¿no? Algo que nosotros hayamos como relacionado como que esto me pegó en tal momento y a lo mejor lo relacionamos bien o mal con el tema de la alimentación. Aquí todo la alimentación es algo fisiológico, pero también dense cuenta cómo damos amor con la comida. Y ese amor con la comida no debería de ser, porque es como de, dense cuenta. Todo empieza, o sea, el tema es, no solo es fisiológico, ¿no? Todo volvemos y todo nuestro entorno emocional también gira a través de la alimentación. Date cuenta, si nos dan un aumento de sueldo, si nos deja el novio, que si festejamos el cumpleaños, el bautizo, y son alimentos que realmente nos hacen daño. ¿Por qué? Porque si te comieras un poco y esa relación con el alimento o con la comida estuviera sana, pues no pasaría nada. No pasa nada, comes bien, tomas tu agua y demás, pero hacemos conductas que son autodestructibles sin darnos cuenta. No, y de hecho, ahorita que lo mencionas, tengo un amigo muy, muy cercano. Yo no lo veía y a muchos del otro lado a lo mejor y les puede pasar. Y si están en una situación así, de verdad, agradezcan a la gente que de verdad yo lo odiaba como no tienen una idea. Porque era el que me acusaba con mi mamá de que no comía en la universidad. O era el que me acusaba de, señora, es que su hija no ha comido nada, solamente café, que era lo único que tomaba. Y yo lo odiaba, o sea, se lo dije hace poco, le dije, de verdad te agradezco que me hayas querido tanto por todo lo que en su momento no entendía, ¿no? Ahora ya que gracias a gente que te acercas y que aprendes, sabes, ¿no? Reconocer un problema como lo menciona la doctora Dan y sabes perfectamente en qué momento ya tienes ese problema y cómo pararlo. Quiero comentarles, hace poco tuve un problema sentimental muy fuerte y yo sentía ya esas náuseas de no querer comer. Sentía esa sensación de que la comida no me daba, o sea, no quería. Fui con mi coach, que es en el gimnasio, y le platiqué esto. Y le dije, me está pasando esto por esto y esto y esto, ¿no? Por estas situaciones que fueron muy fuertes para mi cuerpo, sentimentalmente hablando. Y ella me dijo, vamos a hacer que tu cuerpo coma, pero de una manera sana, de una manera que de verdad quiera comer. Porque yo ya empezaba a hacer eso, o sea, ya lo reconoces, o sea, ya empiezas tú a reconocer esas cuestiones de, una, no querer comer, dos, esas náuseas, tres, el querer ir a comprarte cualquier tipo de laxante, cosas que no les vamos a dar aquí los puntos, porque yo sé que eso no es el punto aquí. La cuestión es que ustedes vean una respuesta hacia estas cuestiones que a lo mejor, si tienes algún tipo de abuso también, la gente se llega a ocultar atrás de la obesidad. Y Sí, eso es porque problema. claro, la obesidad y sobrepeso no deja de ser, aparte de la cuestión médica que sabemos que es la acumulación de tejido adiposo, bla, 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 hay una parte ontológica que es protección. Entonces, ¿de qué te estás protegiendo? ¿No? Al final tenemos veneno puro al alcance de todos. Es como las personas que son adictas al alcohol y a la cocaína o a cualquier droga que está más complicado buscarlo, pero o sea, la comida la tenemos a la orden del día. Y no solo un trastorno es dejar de comer, háblame de los atracones, háblame de la compulsión por bajar de peso, o sea, en cuanto a ejercicio, los laxantes,
Y laxantes me refiero, va desde pastillitas hasta cualquier tipo de cosas. Hay gente que realmente se ocasiona, y yo soy una de esas, que se ocasionó un daño, ¿no? Hasta con cirugía y demás. Y todo, o sea, en este tiempo que estuvo, en estas semanas que estuvieron un poco complicadas para mí, decía, ¿qué sentido tiene? ¿No? Y te das cuenta que una depresión te lleva a muchas cosas y que si tú tienes latente o sea, un trastorno o la posibilidad de desarrollar un trastorno, en 2 patadas lo desarrollas, porque también creo, y a ver si nos explica la doctora, que es una cuestión ya de desarrollo, como decía, de tu cerebro, o hay personas que son más propensas a desarrollar algún tipo de trastorno, ¿no? Siempre hay una línea delgadita entre la alimentación y generar un trastorno o una obsesión o compulsión por, ¿no? También está, por ejemplo, la ortorexia, que es como esta compulsión y esta fobia por comer algo que no esté sano, ni en tu plan de alimentación, que tampoco es bueno. Entonces, yo Es, creo que si aprendemos un punto medio y un equilibrio, el punto es llegar al equilibrio. Porque una cosa es lo que te digo y hoy te digo, ay, estoy súper zen y no sé qué, pero la mente, o sea, es otra cosa maravillosa. Bienvenido al mundo de la mente, ¿no? Que ahí co- es, se frena. A ver, ¿cómo lo frenamos, no? ¿Qué relación estoy teniendo? ¿Me gusto? ¿Cómo me hablo? O sea, ¿cómo me hablo en las mañanas? Perdón mi léxico, pero no es lo mismo decir, híjole, no manches, otra vez, maldita marrana. ¿A poco no nos hablamos así? cosa que los hombres no. Es raro. Es Sí, más raro, ¿no? Los sí, hombres dicen, ay, bueno, o hasta en el espejo yo veo a los hombres en el gimnasio que hasta se ponen sí. así y van, ¿no? Y nosotras es como de, ay, ya, güey, no, bye. Es más, a mí cuando me pasa como este tipo de cosas, hasta, bueno, antes que me pasaba más fuerte el trastorno, hasta si agarraba mantequilla sentía que me engordaban las manos, ¿no? Y es un tema que dices, híjole, ¿cómo? O sea, ¿de dónde viene esto, no? Claro, a lo mejor yo tuve ausencia en ese mundo, esa conexión fue así de papá y mamá en algún momento, ¿no? Entonces, entiendes muchas cosas y dices, ok, prefiero hoy desvestirme, literal, ser humilde y decir, tengo este problema, ¿no? Y también es muy, o sea, tú que has pasado por ese trastorno, es muy importante cómo le hablas a la gente, porque tú no sabes si ese comentario lo vas a dañar y no se vale. Sí. Y de hecho, ahorita que dijiste este pedacito que me encantó y me das pauta para justo la parte de la familia, cómo de verdad te pueden ayudar o dañar de alguna manera muy fuerte. Digo, y lo pongo desde una postura que conozco que es mi caso, con mi familia. Yo siempre he dicho, todas mis primas y toda mi familia que está a mi alrededor son muy guapas. Yo siempre me creí el patito feo. Y más cuando personas que obviamente que son personas que amas y quieres, que te dicen, ya vas a volver a comer, y ya habías comido, y a qué horas vas a bajar de peso, y de Todo verdad, eso te vas a comer. exacto, todo eso te vas a comer. Oye, pero es que mira, ya estás, tu prima o tu tal está, y tú cómo estás, o sea, son situaciones que de verdad, mamás, papás, de verdad, no juzguen los cuerpos de nadie, ni a veces nosotras mujeres que también somos muy quisquillosas en esa situación, no sabemos qué está pasando en el cuerpo de cada persona. Y justamente, doctora, ¿cómo podemos, de verdad, que ver esa solución para poder ayudar a personas que están viviendo esta situación? ¿Cómo podemos decir por qué a unas personas les puede agredir o les puede afectar más que a otras? ¿Qué hay en nuestra mente que justamente, como lo mencionaba la doctora hace ratito, afecta? ¿Qué pasa? Claro, como decían, creo que esta parte tiene una gran componente en nuestro, de este aspecto mental, ¿no? Psicológico, psíquico. ¿Qué pasa con nosotros, seres humanos? Somos los únicos que comemos por algo más que no sea hambre, que vemos en la comida formas de compensar. La comida tiene una dimensión cultural y psíquica muy profunda, muy importante, ¿no? Porque construye relaciones, construye hábitos, construye sentidos de identidad, o sea, todo lo que es el aspecto cultural, pero también vínculos. Y por eso, digamos, esta parte de la familia es tan importante, porque ahí es donde también se van
construyendo esos hábitos y esa forma de relacionarse, no solo con la comida, sino con mi propio cuerpo, como decías, ¿no? Si en un momento dado lo que se vive en el día a día del ambiente familiar son comentarios de estos tipos de acoso, de bullying, ¿no? De que hay la gorda, el panzón, la marrana, o sea, este tipo de mensaje tan frecuente en las familias mexicanas, entiendo que es algo no nada más de nosotros, pero bueno, nosotros aquí lo hablamos, entonces va generando esta parte de que se va desarrollando un rechazo contra el propio cuerpo, ¿no? Contra el propio. Eso es ahí es donde, ahí en esos contextos familiares, cómo somos tocados, cómo somos mirados, cómo somos acogidos de alguna manera, cómo se va generando ese reconocimiento de nuestra presencia y también cómo la damos nosotros. Ahí es como se va aceptando esa parte corporal y no es extraño en los estudios que se han hecho en relación a la prevalencia del trauma, es el trauma, el acoso psicológico es increíblemente alto en el caso de México específicamente, ¿no? Y mucho tiene que ver con este cuestionamiento a los aspectos físicos. Somos muy discriminadores en muchos sentidos, ¿no? Y muy ofensivos, muy humillantes en las propias familias. O sea, eso es algo muy terrible. Entonces comentaba en un principio de que esta parte de que es un aspecto relacional, porque es así como me relaciono con los alimentos y resulta que en los alimentos, en su rechazo o en su exceso, pues voy encontrando alivio a la ansiedad, voy encontrando también voy encontrando esas cosas que aprendí, porque ahí también pues muchas veces se desarrollan hábitos como querer compensar el reconocimiento con el dulce, con la comida, o sea, asociar a la comida con el reconocimiento. Ay, qué bien que lo hiciste y te doy tu Tu premio, pastelito, te doy tu chocolate claro. con premios, exactamente, premios y castigos, ¿no? Sí. Entonces, desde niños estamos generando, hay una muy mala educación para la alimentación y a partir de ahí se van generando muchas distorsiones que no nos permiten desarrollar una buena relación. Pero como comentaba Dan, esta parte de la mente es fundamental porque es ahí donde radica esa representación que tenemos de nosotros mismos. Y es ahí también donde vamos generando asociaciones como las que te referías, en donde vemos en el cuerpo la posibilidad de ser o dejar de ser algo. Por ejemplo, si se me viene a la mente un estudio muy reconocido de lo que se denominaron eventos adversos de la infancia, en donde precisamente inició en los años 90 en una clínica con un doctor Felitti, un estudio a partir del hecho de que era una clínica de control de peso precisamente, y se habían desarrollado protocolos de lo más eh, cuidadosos, conscientes de la calidad nutricional de los alimentos, etcétera. Y el punto de partida fue el caso de una chica que después de aplicar el protocolo, pues se vio que perdió muy buen el peso, evolucionó muy bien físicamente hablando, pero en menos de 3 meses el rebote al doble, ¿no? El famoso rebote después de las dietas. Y resulta que pues la chica empezó a sentirse acosada, vista con deseo, con ser atractiva. Y pues resulta que la chica, eso se vio después, había sido objeto de abuso sexual en la infancia. Y precisamente el desarrollar la obesidad era la forma de protección y como estas N, ¿no? Entonces, cuando hay relaciones abusivas, cuando hay relaciones humillantes, violentas, el cuerpo se vuelve en este espacio con el cual me protejo. Y sea que deje de comer mentalmente hablando para ser invisible, o sea que me ponga una caparazón de sobrepeso, de grasa, para que no me toquen, para que yo me proteja. Entonces la mente es increíblemente inteligente y creativa porque lo que busca es protegernos, pero distorsiona el sentido, pero es lo que aprendimos, es lo que vivimos y es lo que estamos experimentando en nuestro entorno. Entonces, para poderlo visualizar, pues es entender cuáles son esos problemas relacionales, esos problemas de apego, esos vacíos, esos aspectos que nos generan un sentido de malestar emocional
y qué tipo de relación hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida con los alimentos, con qué los asociamos. Es algo que a mí me llena que compensa mi sentido de tristeza, mi ansiedad, toda esta gama de emociones que de alguna manera también encuentra una representación en la forma en que nos nutrimos o nos malnutrimos. De Sai, hecho, esto que Dani. me está mencionando me llama mucho la atención porque justamente en el libro de Las cinco heridas menciona, si no mal recuerdo, la parte de la humillación y la parte de no sé si es la humillación, alguna de las heridas en donde justamente las personas la reconocen porque son muy obesas. Y justamente Ujú. es como una parte y lo describe perfectamente, que son personas que justo han sido humilladas, han sido maltratadas, y esta es su forma como de protegerse. Esa me llamó Claro. muchísimo la atención, pero justo, o sea, esta parte reiterativa que menciona de cómo el cuerpo de alguna manera busca protegerse ante Claro. situaciones que ve alrededor de ahora sí que de todo lo que está a nuestro alrededor que le duele, llama la Que le, atención. claro, que le duele y aparte ya lo tenemos como insertado, ¿sabes? En nuestra información ya lo tenemos insertado. Algo que decía la doctora que me parece, bueno, que trato como siempre de explicar es la comida no es premio ni es castigo. Eso lo sabemos, pero ¿qué pasa cuando ya en nuestro cerebro está insertado? Porque nosotros no premiamos a nuestros hijos con un brócoli, ¿no? O con No. un chayote, ¿no? O sea, normalmente son alimentos ultraprocesados llenos de azúcar, que eso es lo que va a pasar, que si tú eres como, o sea, tienes cierta propensión a desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria por lo que sea que esté pasando en tu cerebro, porque también no es como que podamos ir caminando por la vida diciendo, oye, Sai, ¿me regalas un poquito de tu cerebro para analizarlo? ¿No? O sea, aquí es como un tema de lo que dices, lo que vemos, lo que observamos, lo que es real y lo que no. Yo no me puedo poner yo me pongo en tus zapatos y te escucho, pero yo no puedo decir qué tan doloroso es tu situación o la situación que estás pasando. Eso ya depende de ti, ¿no? Que a lo mejor utilizas técnicas o sin darte cuenta haces cosas que compensan en ese tema y la comida al final de todo también es algo compensatorio. Buscamos, porque si comes algo con azúcar, si comes algo como muy grasoso, normalmente son los azúcares refinados y las harinas, pues sí hay un centro placentero, hay una decompensación en el cerebro, ¿no? Entonces Ujú. momentáneamente liberamos todas las endorfinas, todas las hormonas de la felicidad a tope, pero eso dura minutos. Nada. Exacto. Absoluto. Y Por por ahí, ejemplo, por ahí, perdón. por ahí escuchaba no recuerdo el nombre, pero alguien que me encantó lo que dijo, así, tu felicidad con los alimentos dura 5 segundos, lo que dura en tu boca y lo que tardas en masticar y tragar. Ahí, pum, se Se acaba. desarrollan todo, exacto, viene toda la conducta de toda la liberación de endorfinas y hormonas de la felicidad, pero baja, ¿no? Entonces ya hiciste un pico de glucosa, ya hiciste un pico de insulina, ya hiciste temas de digestión, o sea, ya todo mal, ¿sabes? Todo el sistema se altera. Generas más cortisol, ¿por qué? Porque ya comiste de más. Yo una vez que me comí un panqué completo, ¿no? Y dije, madre del Señor, o sea, Sí. no hay manera, cuando lo hice consciente, por supuesto ya estaba en mi estómago, ¿no? Dije, no hay manera de que una persona tenga la capacidad gástrica para comerse un panqué, Pero es que ¿no? ni cuenta te das. O sea, cuando estás, yo creo que en esos momentos de O, depresión, o planeas tu atracón. ¿Cuántas veces no? Las personas que nos hemos metido a atracones, ¿cuántas veces no lo planeamos? Desde que vas al Sí. súper y vas planeando y dices, bueno, esto no, pero inconscientemente hay algo que, o una de dos, o ya estás en un hartazgo, o algo te pasó, o lo que sea, pero planeas, o sea, como yo digo, calla la loca que está aquí, ¿no? Y la la voz loca no, interna. Sí. exacto, exacto, es la que lucha, o sea, Sí. es como cuando digo, mi hemisferio derecho está peleando con el izquierdo, ¿no? O sea, espérense, paz. Sí. Cuando logro tener paz entre las dos, digo, no lo necesito, no le hice caso a esto, me comí una manzana y estuvo bien, porque hasta la comida saludable, la gente que cree
que solo es comida chatarra, Sí. nanay. No, también tiene que ver la comida saludable, bueno, no tan ultraprocesada, pero de todas formas las cantidades son las cantidades. Si no hay poder humano, que tengas una capacidad gástrica para reventarte una pizza y luego un helado y luego, ¿no? O un Pero kilo que de manzana, justo, o justo, sea, ¿no? Sí, sí, o sea, no porque sea sano significa que es, no, Claro, no, no, es no. esta compulsión, es este, pum, ¿no? Esta compulsión que te lleva a zamparte el kilo de manzana, zamparte un tubo de galletas María, ¿no? Pero es este tema y ahora como si estuvieras así, la voz interna diciendo, dame, y me vale madre, ¿no? Dame, tú dame, ¿no? O sea, ¿por qué sí, llegamos sí, a sí. eso? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, pues a lo mejor en ese momento estás enojada por esto, estás frustrada o hay algo que no has resuelto de hace mucho tiempo. Un tema de aceptación. Todos buscamos y todos tenemos una huella de abandono, ¿no? Una huella, así, o abandono o de reconocimiento. Y normalmente un trastorno viene de tu relación con papá y mamá. Sí, 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 y de alguna manera son cosas que se van construyendo desde nuestra etapa, desde la etapa intraútero, intrauterina. Creo que una cosa bien interesante, y ahorita que hablas precisamente y planteabas esto de las relaciones entre cerebros, es que precisamente el apetito, el regulador, los centros reguladores del apetito, tienen que ver con ese sistema nervioso autónomo, con esas partes más primarias, más primitivas de nuestra estructura cerebral, y el punto es con qué se va asociando con base en cómo fuiste tratado. Entonces, no me dejarán mentir, a mí me tocaba como mamá, que me decían, no, como mamá en etapa de lactancia, de que no le diera al bebé todo, siempre que quisiera, ¿no? Que él tiene que adaptarse a ti, no tú a él, por ejemplo. A mí me tocó como mamá escuchar ese tipo de mujeres que habían sido mamás, no de uno, de grandes familias, ¿no? Entonces imagínate lo que significa para un bebé. Se pueden imaginar un bebé que lo dejen llorando de hambre. O sea, no tiene el desarrollo cerebral para entender lo que está pasando, pero se está generando una representación del mundo donde allá afuera no va a haber quien compense mis necesidades vitales, básicas. Entonces yo no sé cómo le voy a hacer para sobrevivir, y voy a desarrollar muy probablemente una relación alterada con la alimentación. Cuando haya, me voy a atracar porque me voy a atracar porque quién sabe cuándo vuelva a tener. Si yo tengo episodios en donde se volvió un cierto patrón de que quería ser muy rígidos en la conducta, o sea, imagínense que un bebé en el primer año de nacimiento, en su primer año de vida, va a triplicar el tamaño, algo que nunca más va a volver a suceder. O sea, la necesidad de nutrientes y nutrientes de calidad el desarrollo de una actividad celular tan importante tiene que ser acompañada de una buena nutrición, y ahí también entra la parte afectiva y la lactancia, por supuesto que es fundamental. Pero esto es relativamente reciente que se ha evaluado. Yo recuerdo en mi familia que decían, mis papás platicaban que se premiaba a los niños que tuvieran, a las familias que llevan a los niños más gorditos, así rozagantes. Entonces era así un atascar de comida en algunos casos, o bien, o sea, Pues como es el niño algunos, del Gerber. El niño Gerber. ándales y todo. Sí, así todo, digo, sí, los niños tienen una etapa en que por su propio desarrollo acumulan grasa, y además la necesidad de movimientos para mamar y todo, es distinta la distribución de la grasa, y es parte del proceso. Pero cómo eso se va relacionando en nuestra cultura con lo que tú eres y lo que tú vas a hacer, y cómo eres también aceptado y cómo eres tratado, ¿no? Entonces, creo que esos son aspectos especiales, y a lo que voy es a que mucha de esa forma en que nos relacionamos con los alimentos viene de nuestra etapa preverbal, cuando no sabíamos, o sea, lo que sabíamos es que necesitábamos para poder sobrevivir, comer, dormir, tener ser acurrucados, ser acogidos y ser, digamos, nuestras necesidades primarias fisiológicas muy importantes, junto con las afectivas para nosotros seres humanos y en general los mamíferos, los seres
vivos, necesitamos el afecto, es también parte de nuestra nutrición. Claro, Entonces, claro. pero todo eso se va captando desde antes que tengamos la posibilidad de entenderlo, de expresarlo, de poder interpretar nuestras emociones, de poder entender qué es lo que nos está dando nuestro entorno. Entonces, si tenemos desde esa etapa inicial de arranque en la vida, relaciones distorsionadas con la alimentación, de repente te toca, de repente no te toca, esto que comentaba ahorita Dani, esto de querer hacer con eso el premio, bueno, efectivamente la comida te activa centros de placer y genera, y puedes estar generando una idea de que con eso compensas muchos de aquellos vacíos y carencias que no vas a tener de otra manera. Entonces, creo que sí es bien importante ir concientizando eso, que es a partir de buenos vínculos desde la misma concepción, desde la gestación, los primeros años de vida, y que se pueden ir distorsionando las relaciones con la alimentación, con el propio cuerpo, con el reconocimiento y la validación del cuerpo ante nosotros mismos, ante los demás. Eso se va gestando desde la infancia, ¿no? Se van desarrollando una serie de fantasías que van a determinar mucho la aceptación o no que tengamos de cuerpo y cómo nos vamos a relacionar con la comida. Por eso decía que tiene mucho que ver los aspectos relacionales por la representación psíquica, mental, que inconscientemente nos vamos creando de qué hacemos, cómo comemos y qué hacemos cuando desarrollamos una cierta forma de la corporeidad o, como bien decías, una distorsión de ese cuerpo precisamente por una falta de aceptación, ¿no? Lo De que acaba de reconocimiento. mencionar, doctora, puede ser una respuesta tal vez a que por qué a algunas personas les afecta más que a otras. ¿Por qué algunas personas sí tienen más resiliencia que otras? O sea, me refiero en cuestión de por qué algunas son más propensas a tener este tipo de trastornos que otras. Tal vez puede ser esa respuesta de que a lo mejor desde muy pequeños en casa tuvieron cierto cuidado con este tipo de cuestiones que es alimentación, aparte de darle atención y cariño a ese bebé, a ese recién nacido. Por eso la importancia de tener una educación desde que quieres ser papá o no quieres ser papá o cómo le vas a hacer para tener a tu hijo en una Sí, sana convivencia, que poco tenemos ya recientemente, o sea, ya es muy complicado. sí, mira, en esta parte también es así como ya casi un lugar común decir que los trastornos de la salud en general y de la salud mental en particular son multifactoriales. O sea, sí puede haber factores genéticos, sí hay aspectos estas relaciones y de estas experiencias que se vayan teniendo, pero también tiene mucho de esta parte sociocultural, ¿no? Porque yo me recuerdo haber, bueno, es documentado, ¿no? Hay etapas, incluso cómo ha ido evolucionando la relación con el cuerpo y con la alimentación. Pero hay culturas en donde las mujeres así, pero reventando así de gordas, bueno, cosas tan desagradables que llegué a ver algunos documentales en donde con tal de que las mujeres estuvieran gordas y si no podían ya más, las hacían comerse su propio vómito. O sea, cosas demasiado desagradables que se llegan a vivir. O sea, no son ajenas a la condición humana. Entonces, ¿cómo? Acá estamos del otro lado, ¿no? Ese culto a lo esbelto, a toda esta parte con un sentido de la estética, en donde la delgadez es así la reina de las atracciones y donde se Claro. llega al grado de que ya hemos tenido noticia de que en la industria del modelaje, en la industria de la moda, pues ese tema de la anorexia y de la bulimia son casos graves, ¿no? Que incluso ya ha habido movimientos, políticas en donde se ha planteado que ya se modifiquen esos estándares, esos patrones, esas formas de ver el cuerpo en general y el femenino en particular, porque precisamente como comentamos en un momento, si esto permea la mente, la representación que una chica que está creciendo, de un chico que está en la adolescencia, que está buscando su lugar en el mundo y se encuentra con que lo que más apreciado son esos estándares de belleza y aparte he venido viviendo en un contexto donde no tengo vínculos sólidos, donde no tengo un reconocimiento, una validación, un sentido del yo bien establecido, un yo maduro que apenas estoy desarrollando, pues la distorsión puede ser muy, muy grave y siento esas ausencias
de mis seres significativos en mi vida, no digo, la posibilidad de que desarrolles una alteración en las relaciones con la alimentación y con el cuerpo, pues es altísima. Ah, Y en estos tiempos también de en general de satisfacción inmediata, bueno, observen cuánto le invierte la industria alimenticia a la presentación de los alimentos. Cada vez digo, hay unas cosas que, bueno, con unos colores, con unas texturas, con unos olores, bueno, toda esta industria orientada a hacer lo más apetitoso, como dicen, lo más palatable, lo más delicioso, ahí te están poniendo como que la fuente del mayor placer y pues como bien lo han mencionado, pues pretendiendo que con eso llenas otros aspectos de la vida en donde hay un gran vacío, ¿no? Así es. Doctora, Dan, por ejemplo, unas cosas que me gustaría muchísimo retomar es, y yo sé que ya tenemos el tiempo encima, pero me gustaría retomarlo porque justo que ahorita está muy de moda y muy en boga tomar medicamentos para bajar de peso. Y esta parte también del cortisol, que es que también es la parte, y es el enemigo ahorita, que es la persona que nos hace subir de peso y que por eso hay que bajarlo y que bueno, tantas y tantas cosas que a veces consumimos que no nos damos cuenta del daño que estamos teniendo y cómo podemos nosotros entrar a esa buena nutrición, cómo podemos nosotros tener un poquito de noción. Yo sé que es muy complicado y muy difícil porque de entrada los alimentos procesados y las azúcares son adictivas, aunque ustedes no lo crean. Y al momento de que sí, tú los dejas, créanme que sí pasa, al momento de que tú los dejas, Abstinencia. tu sentido del sabor cambia. Pero todo. obviamente tienes que tener una fuerza de voluntad muy, muy poderosa para poder tener así de, a ver, primero soy yo, mi amor propio, lo que quiero para mí y voy a dejar lo que me hace daño. Pero ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo poder decir una respuesta a estas personas del otro lado que nos están viendo de cómo podemos nosotros tener una buena nutrición? Yo creo que primero es un proceso, ¿no? Y creo que tenemos, punto número uno, tenemos que entender si nos estamos nutriendo realmente y desde dónde. Yo siempre les digo, aunque parezca muy ñoño, nútrete con amor. Desde cómo ves tu comida hasta lo que tú te dices cuando estás masticando y comiendo. No es lo mismo decir una caloría más, no manches, 2 calorías más, tres, o disfrutar de tus alimentos realmente como es, ¿no? Algo placentero. Y placentero no me refiero a encontrar todo lo ultraprocesado, no, sino que tu tiempo de alimento sea sagrado. Porque eso, literal, si es el combustible, tú decides qué gasolina le echas al cuerpo o a tu carro, ¿no? Para que funcione. Yo soy una fiel creyente de eso, no es lo mismo desde que tú lavas y coses y pones a tus cosas más bien y armas tus cosas, desde ese amor propio, el que te das tú al cuerpo y decir, ok, este es mi espacio, ¿no? Pero para llegar a eso hay que ser consciente y hay que darte tú primero el amor en general, porque si tú no te das ese amor, entonces te va a dar igual con qué lo llenas. Ujú. Hay gente que igual, hay muchos pretextos desde no tengo dinero hasta sale bien caro comer saludable, desde me echo una torta con 50 pesos de tamal y una parte de todo está más caro, ¿no? Pero con 50 pesos yo les he dicho, te puedes hacer un desayuno saludable, un par de huevos, una rebanada de pan o dos, que tampoco está satanizado, o tus tortillas y listo. Pero acá hay que romper esa barrera mental también, ¿no? Por eso la montaña es algo significativo para las tres que hemos hecho montaña. Llega un Sí. momento en el que ya no hay, ya no puedo más, maldita sea, que hago aquí, que no sé qué, pero pasas esa barrera y dices, qué bueno que vine, qué bueno que me estoy levantando todos los días a hacer una rutina de ejercicio. Si tú empiezas tu día agradeciendo, yo empiezo mi día con el ronroneo de mi gato y soy la persona más feliz del mundo porque mi La gato está doctora también. amor, ¿no? O sea, porque me está levantando así, digo, qué rico, o sea, mi gato. Ayer vi la de Robot Salvaje y quería llegar a acariciar a mi gato, ¿no? Pero permítete sentir, permítete descubrir
y crear una relación distinta con la comida. Si no, no vas, o sea, si no, ni vas a bajar de peso, si no, el trastorno no se va a ir, si no, muchas cosas no van a suceder, ¿no? ¿Qué pasó en mi caso? Yo tuve que hacer una fuerte reflexión y análisis de decir, Dan, ¿te quieres, neta? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto vas a permitirles o permitirles que te dañen? Porque eso sí, somos muy buenos para decir, no, es que el gobierno, el esto, es que, ¿no? Pero tú, ¿qué vas a hacer para cambiar eso? Si nosotros pusiéramos un granito de empatía por nosotros mismos, para nosotros, el mundo sería distinto. Y eso incluye la alimentación, porque la alimentación no nada más es fisiológica, es No. cómo te hablas, qué escuchas, con quién te juntas, ¿no? ¿Qué permites, qué no? Si sigues arrastrando, si no arrastrando, o decides vivir y vivir feliz. Se puede vivir enamorado de la vida. Se puede pasar Claro. estados emocionales, pero también puedes crear. Y ahí está, Te Por eso pasmaste. es lo que digo, anima. se Ay, pasma otra de vez. pronto. Pero eso es lo que digo. Pero está bien, pero eso es lo que digo. Pero eso es lo que digo. Así en ese Por te eso quedas. les digo, anímense a probar cosas nuevas. Anímense a decir, oye, ¿sabes qué? Llueve, truene, relampaguee. Yo voy a ir a hacer media hora de ejercicio, porque a mí me activa, porque a mí activa mis hormonas de la felicidad, porque con eso yo me puedo nutrir, no solo alimentar, nutrir con ese amor que me merezco. Y a partir de ahí es diario un trabajo nuevo, porque ¿qué crees? El mundo de las emociones es así, los trastornos es así. Si tú todos los días te levantas y dices, solo por hoy voy a comer saludable, solo por hoy voy a tomar agua, solo por hoy dejo de fumar, solo por hoy se te va a hacer más sencillo que ponerte metas inalcanzables porque tú mismo te metes el pie. Sí, cuando nos ponemos objetivos a muy largo plazo o inalcanzables, nosotros nos metemos el pie. Pero si solo por Claro. hoy hacemos lo que nos toca, te prometo que las cosas cambian. Y es ese amor propio que no nada más es verte bien. El cuerpo, el físico es un estuche. Estar en tu peso, pues debería de ser nuestra responsabilidad, ¿no? De salud. Claro. ¿Cómo te quieres? ¿Cómo te cuidas? Porque hay gente que tiene un IMC de 40, 43, ¿no? O sea, ¿por qué? Si fuera también tan sencillo, no habría sobrepeso, no habría obesidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros tenemos que darle prioridad a nuestra salud mental. Y nuestra salud mental es, o sea, con permiso, voy a hacer mi agenda y mi espacio para mí. ¿Por qué? Porque para cualquier empresa eres un número más, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. decides vivir? ¿Qué decides hacer? ¿Cómo decides nutrirte? ¿A quién escuchas? ¿A quién ves? ¿Qué es lo que ves en la mañana? ¿Qué cantas en el coche? ¿No? Claro. O sea, imagínense que lo primero que escuchamos en la cabeza, yo antes ya no escucho noticias, ni le prendo tan temprano porque era muertos en no sé dónde, iba a la cera en no sé dónde. Manches, y así voy a salir a la que son las 6 de la mañana, ¿no? Entonces me volteo, Ansiedad al mil. claro, me volteo, acaricio a mi gato, me ronronea, le doy de comer, me tomo mi café, todo es maravilloso, ¿no? Y decido crear ese chip y esa conciencia de decir, esta situación no es la mejor, pero tiene solución. Y dejamos de pensar y de repensar cosas que ni siquiera sabemos si va a pasar, ¿no? Incluido la comida. Hay gente que ni siquiera va a los lugares sociales porque, ¿qué va a comer? Sí. ¿No? Eso lo llegué a pasar. Odiaba Claro, tanto la comida por todo lo que pasaba. Pero sí. es un. Es como un reencuentro, una forma de ver lo bonito, de cómo te ayuda en lugar de odiarlo. Pero, Claro. perdona, doctora, adelante. No, sí, 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 digo, esas cosas son bien, bien significativas, bien valiosas. Sí creo que valdría la pena hacer el matiz de que los trastornos de la conducta alimentaria son un tema de salud mental, que es distinto de tener malos hábitos alimenticios y de no saber comer y de estar afectados por la obesidad o la desnutrición por malos hábitos alimenticios. Particularmente, porque lo mencionaste, Sai, el estrés no controlado es uno de los principales factores de obesidad, pero no tiene nada que ver con los trastornos alimenticios. O sea, el tema de los trastornos implica toda una ideación psicológica de estar pensando en la comida y en cómo, qué voy a hacer y qué impacto va a tener en mí, cómo me voy a proteger
cómo voy a cuidar esa imagen corporal que además, como decían, se distorsiona. Y eso ya es un problema psiquiátrico, o bueno, tiene mucho que ver como implica una atención psicoterapéutica muy importante. No nada más es una cuestión de la parte del nutricional, porque precisamente eso no es un tema de mal hábito alimenticio o un tema de no control del estrés. De las cosas que más son populares y de las más nocivas es este concepto de la comida rápida y las comidas chatarras que nos han inundado, y eso es parte de lo que también nos lleva a una situación de alteración. Ahora, que por ese tipo de situaciones desarrollemos una condición corporal, por ejemplo, de obesidad, eso no es necesariamente un trastorno de la conducta alimenticia, es cómo mental y afectivamente reaccionas ante el impacto que tiene la comida en ti, y le empiezas a dar una serie de asociaciones que te generan patrones anormales e insanos de la relación con la comida, pero no necesariamente es lo mismo que obesidad y desnutrición. Son parte de la configuración, pero sí, creo que sí es importante diferenciarlo, ¿no? Porque implica más, como decíamos, esta parte afectiva, esta parte de identidad, esta parte del ser que yo, esta parte de mis vínculos emocionales, afectivos, significativos, en donde la comida para nosotros tiene un papel que también configura nuestra mentalidad muy importante. Entonces, creo que es un pequeño matiz que quise plantear en relación a cómo nos relacionamos respecto a cómo nos relacionamos con los alimentos, porque, insisto, una cosa es tener malos hábitos, y solemos tener muy malos hábitos, porque además no tenemos a veces el acceso. O sea, es más fácil meterte en una tienda de conveniencia y comprarte unas papas y unos pastelitos y todo, y medio mundo es lo que come, que estar pensando todo el tiempo en que tengo que adelgazar, o ya comí, voy a vomitar. O sea, eso es una configuración aparte, distinta, ¿no? Vinculada o de alguna manera relacionada, pero diferenciable, Sai. No sé si lo consideren. No, qué bueno que lo menciona, porque sí, justamente a veces pensamos que todo es, ahora sí que todo es todo, ¿no? Que todo va junto con pegado, y no, o sea, son situaciones de verdad que, y volvemos a la parte de respetar a las personas, respetar cómo se ve, respetar los procesos, respetar cómo estás viviendo tu vida y qué hay atrás de, por eso la parte de qué hay detrás de un trastorno, qué hay atrás de por qué tú te maltratas de esta manera, por qué tú estás eligiendo tener este comportamiento. Por eso es importante este tipo de pláticas. Lo quise platicar y quise traerles a estas personas, a estas grandes doctoras, a estas, bueno, para mí son lo máximo, porque ahora sí que en ambas trincheras, ellas, y en lo personal me han ayudado muchísimo, mentalmente, físicamente, que eso ya sería como lo último, pero sí, o sea, de verdad, acérquense a las personas que les pueden ayudar, que les puedan aportar algo bueno, que les digan, a ver, tu problema, que en mi caso fue, tienes ovario poliquístico, desde que tienes 9 años, por eso tienes resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina te impide que tengas procesos para que puedas adelgazar de alguna manera más fácil. Entonces tienes que hacer ejercicio, tienes que tener un control del azúcar, tienes que tener, o sea, son procesos que de verdad, a lo mejor del otro lado tú tienes algún problema como como el mío, que no sabías, y toda tu vida perdiste muchos años escondiéndote atrás de unos trastornos, odiando la comida, no yendo a lugares. ¿Por qué? Porque obviamente te impedían ser tú, y te escondes y evitas esas cuestiones que la verdad es que te lastiman. O sea, por eso siempre yo digo que ahora de vieja, si lo hubiera conocido hace muchos años, a lo mejor y pues otras cosas sucederían en mi vida, pero fue así, ¿no? O por ejemplo, como lo menciona la doctora Dan, ¿no? Que ella también fue un parte de rebeldía. ¿Qué parte de tu caso? Y lo digo de esta manera, de verdad que me gustaría que nos explicaras, y en dado caso, si necesitas ayuda, acércate a un psiquiatra, acércate con un psicólogo. La doctora Alicia te puede apoyar. Acá abajo te voy a poner los datos de ambas, para que si de verdad te quieres acercar y ayudar,
buscas ese apoyo, creo que ellas son excelentes en eso. La doctora Adán, y lo menciona en la montaña, véalo, por ahí estuvimos ahí cuando fuimos al Nevado de Toluca, una plática muy interesante sobre esto, pero el ejercicio es un gran apoyo, créanme lo que sí, adoro yo el ejercicio, y ya cuando lo conocí, todo lo que aporta a mi vida, es increíble. Y ya nada más para, ya no, ahora sí que ya tenemos el tiempo encima, algo que ustedes quieran compartir ya para cerrar este capítulo. A mí me gustaría decirles a todos que todos los que nos ven, nos escuchan, que un trastorno de la conducta alimentaria no es una cosa de pena, no es una cosa de sentirnos menos, que si tú tienes alguna sospecha o te descubres con alguna conducta anormal, anormal me refiero a miedo por engordar, miedo por contar calorías todo el tiempo, que si lo que sea que tenga que ver con la comida, te acerques a la gente que te puede ayudar y que no estás sola. Como tú, habemos muchísimos. Así es. Doctora Alicia. Muchas gracias. A mí me gustaría decirles a nuestros queridos escuchas, audiencia, que pues muchas gracias por estar presentes, que invitarles a que revisen su relación con la alimentación, porque es la relación consigo mismos, consigo mismas, y que si notan algo que no les está, que le está generando un sentido de malestar, de inconformidad, de algún aspecto emocional desagradable, que lo vayan revisando, porque tener una buena relación con la comida es lo que te nutre, ¿no? En tener ese sentido de que tu relación con la comida refleja tu sentido de apego a la vida y cómo lo vas a tener, el sentido que tengas, y la vida entendida también como esos vínculos afectivos, emocionales, que son tan importantes como seres humanos que somos, ¿no? Entonces, que construyamos una buena relación, y si detectamos precisamente, concuerdo precisamente, no es nada para sentirse mal, al contrario, qué bueno que se detecten para poderse tratar. Tenemos demasiadas circunstancias que nos alteran esa relación y la hemos dejado de cultivar de una manera sana, de una manera lúdica, de una manera generosa. Creo que vale la pena voltear a ver qué nos estamos llevando a la boca y tener una buena relación placentera, amable y agradecida con esa alimentación, porque es hacerlo con nosotros mismos y con quienes son importantes en nuestras vidas. Así es, y es un día a la vez, como lo mencionó la doctora Daniela, es, también yo lo aprendí, es un día a la vez. Son cuestiones que no se curan, son cuestiones que tienes tú que procesar internamente y o sea, poner en una balanza qué tanto te quieres, o cómo quieres tú vivir tu vida, y cómo quieres tú querer a las personas que quieres. Entonces, creo que son situaciones, a lo mejor tú del otro lado no lo comprendes ahorita. Créeme que de verdad acercarte con personas que te puedan ayudar, como la doctora Alicia o la doctora Dan, te va a ayudar muchísimo. Acércate a gente que te puede apoyar, y es pues para ti, porque he visto, y no solamente mujeres, hombres, vi por ahí algunos comentarios cuando hablamos sobre la gordofobia, que también había hombres que decían, es que nosotros no nos pelan. Por ejemplo, había un chico que era muy delgado y que también a él le hacían bullying y que él se sentía mal. Entonces, no juzguemos los cuerpos de las personas, porque cada quien trae un mundo muy específico y no sabemos qué traen. Entonces, por favor, tengamos empatía, y solamente les pido sus redes para que las personas se puedan contactar con ustedes. Ahora sí que, doctoras, ¿cuáles son, por favor? Yo estoy en todas las redes como nutrióloga-Dan Thomas con TH. Ahí me van a encontrar en todas las redes así. Donde ven en una montaña con zapatos de tacón, es ella. Nutrióloga-Dan Thomas. Soy yo, la de los tacones. La de los tacones. Doctora Alicia, por favor. Muchas gracias. Yo estoy en las redes, a ti, gracias a ti, Sai, estoy en @Ali Ortiz Psicoterapia MF. La MF es de mindfulness, que es también una práctica que nos ayuda a tener mejor relación con nosotros, con los alimentos. Y también de manera directa, que para mí también es lo agradezco en caso de que así lo deseen, es a través del WhatsApp 55 16 87 81 71.
Ahí me encuentran. Tengo un sitio en Facebook como Mindfulness, Educación y Psicoterapia. Y será un placer si les podemos ayudar en algo. En verdad, para eso estamos aquí. Muchas gracias. Y recuerden, la cuestión mental, la salud mental no es de locos. Todos tenemos en algún momento que pedir ayuda y ver qué pasa con nosotros acá en nuestra mente, en nuestra psique. Muchas gracias, de verdad. Espero que les haya gustado este episodio. De verdad, yo lo disfruté muchísimo. Gracias, de verdad, las adoro, las quiero. Gracias por todo. La verdad es que tengo un respeto enorme por cada una de ustedes. Y gracias por estar en mi vida de alguna manera. De verdad que... Y ya lo digo nada más porque si no me voy a poner a llorar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Hasta la próxima. hasta luego, nos vemos. Muchas gracias. Cuídense mucho.